derechos no se mendigan, se reclaman. Tan compleja es la situación económica, la crisis económica, como favorable es el nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante en Colombia. Borrón y cuenta nueva, privilegios, resurrección del deudor en dificultades. Veamos estas ventajas en la opinión de quienes más saben del tema en Colombia. En el lenguaje de Juan José Rodríguez, diríamos entonces que es la muerte del deudor. Pero es una muerte con resurrección. ¿Y cuándo resucita el deudor? Al día siguiente del día en que se inicia el trámite de liquidación. Y es al día siguiente del trámite de liquidación porque ese trámite se inicia por el juez oficiosamente una vez que él o recibe del notario la documentación indicándole que el trámite de negociación de deudas fracasó, o sea que no hubo un acuerdo, o cuando él declara la nulidad del trámite o da por probada una objeción y en ese caso abre la liquidación del patrimonio del deudor, persona natural no comerciante. Liquidación patrimonial que modifica el Código Civil, en particular frente a la regla del descargue, porque el patrimonio del deudor ya no garantiza todas las deudas. Eso que nos enseñaron en la facultad de que los bienes presentes y futuros, los futuros no se tocan. Y ya les explicarán por qué. Porque esta liquidación tiene una particularidad. Toda liquidación es la realización del patrimonio del deudor para que con el producto de esa realización se pague a los acreedores. En el caso de la liquidación no. En la liquidación se distribuyen los bienes del deudor entre los acreedores, se adjudican y en caso de que exista un sobrante, luego de adjudicados los bienes, se va a pagar entonces, se van a devolver al deudor. Pero tiene esta figura de la liquidación una particularidad. Decía, es la muerte del patrimonio de ese deudor, pero a la vez es la resurrección no a los 3 días, sino en el mismo día. Resulta que en la liquidación entran las obligaciones que había adquirido el deudor hasta el día antes de aquel en el cual se dicta el auto mediante el cual se ordena la liquidación. Y los bienes con los cuales se va a pagar esas obligaciones son aquellos que él tenía hasta ese día anterior al de la fecha del auto que ordena la liquidación. De manera que los bienes que en el futuro adquiera la persona y las obligaciones que en el futuro adquiera no se van a pagar con el producto de esos bienes, ni los bienes así adquiridos van a entrar en el pago de las obligaciones anteriores. Eso también, como consecuencia de la liquidación, tenemos que las obligaciones que resultaron insolutas porque no alcanzaron los bienes del deudor para su pago, se convierten en obligaciones naturales, o sea que no pueden ser cobradas ejecutivamente. Esas obligaciones entonces quedan allí sin pago y se produce lo que llama la doctrina el descargue, o sea, que se presenta lo que nosotros llamamos en lenguaje coloquial un borrón y una cuenta nueva. No debe más. Por eso hablamos de resurrección. Resurge como una persona que puede comenzar a operar económicamente sin deudas. A partir del día del auto que aprueba la liquidación, comienzan a correr los términos que señala la ley para que la persona sea borrada de las listas de las bases de datos que llevan las entidades financieras como CIFIN y las otras. O sea, que la persona, transcurrido el término de 4 años, va a desaparecer de esas bases de datos. Es como si no debiera, como si el día en que se produjo su liquidación hubiese pagado.
Así, abuelo de pájaro, planeamos sobre este tema.